Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos el pensamiento de Plotino, el gran filósofo del neoplatonismo. Su visión del universo como una emanación del uno y el retorno del alma a su origen nos invita a reflexionar sobre la trascendencia, la introspección y el camino hacia la sabiduría. Plotino es el principal representante del neoplatonismo, una corriente filosófica que reformuló y amplificó el pensamiento de Platón. Su doctrina influyó profundamente en la tradición filosófica occidental, marcando el desarrollo de la metafísica, la teología y la espiritualidad en el pensamiento posterior. Vida y formación de Plotino. Nació en Licópolis, en el Egipto romano, alrededor del año 204 después de Cristo. Poco se sabe sobre su infancia y juventud, ya que la mayoría de los datos biográficos provienen de su discípulo Porfirio, quien escribió una biografía de su maestro. A los 28 años, Plotino sintió un profundo interés por la filosofía y se trasladó a Alejandría, el centro cultural e intelectual de la época. Allí estudió bajo la tutela de Amonio Saccas, un enigmático maestro que influyó en la fusión de la tradición platónica con elementos del pensamiento oriental y aristotélico. Durante más de una década, Plotino se dedicó por completo al estudio y la contemplación filosófica, adoptando una vida ascética y austera. En el año 243 después de Cristo, buscando ampliar su conocimiento, se unió a la expedición militar del emperador Gordiano III con la intención de conocer de primera mano la filosofía persa e india. Sin embargo, la expedición fracasó con la muerte del emperador y Plotino tuvo que huir, estableciéndose en Roma alrededor del año 245 después de Cristo. En Roma, Plotino fundó una escuela filosófica donde impartió sus enseñanzas a un selecto grupo de discípulos. Su escuela adquirió gran prestigio y atrajo a pensadores de diversas procedencias, incluyendo senadores y altos funcionarios romanos. Su enseñanza no solo era teórica, sino que promovía un modo de vida basado en la purificación del alma y la búsqueda de la verdad última. Entre sus discípulos más destacados se encuentra Porfirio, quien no solo fue su alumno más cercano, sino que también desempeñó un papel crucial en la preservación y difusión de sus ideas. Fue él quien recopiló y organizó sus escritos en 6 volúmenes conocidos como las Eneadas. Esta obra constituye la base del neoplatonismo y refleja la profundidad de su pensamiento filosófico y místico. Los últimos años de la vida de Plotino estuvieron marcados por una creciente introspección y un progresivo retiro del mundo material. Su salud comenzó a deteriorarse y se retiró a Campania, donde falleció en el año 270 después de Cristo. Según Porfirio, sus últimas palabras fueron: trata de llevar lo divino que hay en ti hacia lo divino que hay en el universo, una frase que encapsula la esencia de su pensamiento y su visión del retorno al uno. Su legado filosófico perduró a lo largo de los siglos, influyendo en el pensamiento cristiano, islámico y medieval. Figuras como San Agustín adoptaron muchas de sus ideas, y su sistema metafísico sigue siendo objeto de estudio en la filosofía y la espiritualidad hasta el día de hoy. El uno y la estructura de la realidad. El pensamiento de Plotino se fundamenta en una visión jerárquica de la existencia, en la que todo lo que es surge de un principio supremo y retorna a él. Esta estructura no es un simple modelo filosófico, sino una descripción de la dinámica esencial del ser y de la realidad en su totalidad. El uno. La fuente suprema. En la cima de esta jerarquía se encuentra el uno, una entidad absoluta e inefable que trasciende cualquier definición convencional. No puede ser descrito con términos positivos, ya que está más allá de toda categoría del pensamiento y del lenguaje. No es un ente, ni una mente, ni una sustancia, sino la raíz de toda existencia. En su naturaleza reside una absoluta simplicidad, lo que significa que carece de partes, divisiones o composición alguna. Su pureza es tal que, al contrario de los seres finitos que existen debido a algo más, el uno es completamente autosuficiente y su existencia es necesaria por sí misma. Desde esta realidad absoluta, todo emana de manera natural, no por una decisión o voluntad, sino como un desbordamiento inevitable de su perfección.
Plotino usa la metáfora de la luz y el sol, así como el sol irradia luz sin esfuerzo, el uno genera la realidad sin perder su unidad. Su presencia es la condición de posibilidad de todo lo que existe, pero sin que él mismo se vea afectado o disminuido en este proceso. El nous. La inteligencia pura. La primera emanación del uno es el nous, el principio de la intelección y el ámbito de las formas eternas. A diferencia del uno, que está más allá del pensamiento, el nous es la inteligencia pura que se contempla a sí misma. En él residen las ideas platónicas, que son los modelos perfectos de todas las cosas existentes en el mundo sensible. Mientras que el uno es inmutable y absoluto, el nous introduce la dualidad entre sujeto y objeto, pues es a la vez el acto de pensar y aquello que es pensado. El nous es el nivel donde se da el conocimiento verdadero, ya que en él no hay opinión ni incertidumbre, sino una comprensión directa e inmediata de la realidad. Es también el principio del orden y la armonía en el cosmos, pues todas las cosas tienen su origen en estas formas perfectas que existen en la mente divina. El alma. Lo divino y lo material. La segunda emanación es el alma, que actúa como un puente entre el nous y el mundo físico. A diferencia del nous, que permanece en la esfera de lo puramente inteligible, el alma tiene una función activa y dinámica, es la fuerza que anima y da vida a todo lo que existe en el universo. Plotino distingue dos niveles dentro del alma. El alma superior se encuentra más próxima al nous y mantiene una conexión constante con el mundo de las ideas. Representa la parte más elevada del alma, aquella que aspira al conocimiento y a la contemplación de lo divino. El alma inferior está más vinculada al mundo material y es responsable del gobierno de los cuerpos. Es la parte del alma que interactúa con la realidad física y que, en los seres humanos, se ve influenciada por las pasiones y los deseos. El alma es la responsable de la existencia del tiempo y el movimiento, ya que al descender de lo eterno a lo cambiante, introduce la sucesión y la transformación en la realidad. A pesar de su inmersión en la materia, el alma conserva su naturaleza divina y tiene la capacidad de retornar al uno mediante la purificación y la contemplación. La estructura tripartita de la realidad en Plotino no es estática, sino un proceso constante de emanación y retorno. Todo fluye desde el uno y todo aspira a regresar a él. El ser humano, al encontrarse en el nivel del alma, tiene la posibilidad de trascender el mundo material y elevarse a los niveles superiores mediante la introspección y la vida filosófica. Esta dinámica de descenso y ascenso es el núcleo de su pensamiento y la clave para comprender su visión del universo. El retorno al uno. Para Plotino, la existencia humana no es un estado final, sino un tránsito, una peregrinación hacia su origen supremo. El alma, que en su esencia proviene del uno, se encuentra atrapada en la multiplicidad del mundo material y debe emprender el viaje de regreso a su fuente primordial. Este retorno no es un simple proceso intelectual, sino una transformación profunda del ser que requiere disciplina, desapego y una reorientación total hacia lo divino. La vía de la virtud. El primer paso en este viaje es la purificación moral. La vida en el mundo físico tiende a encadenar el alma a los deseos, las pasiones y las distracciones de lo material, lo que impide su ascenso. A través de la práctica de la virtud, el individuo comienza a despejar el camino que lo aleja de las sombras del mundo sensible. Plotino defiende un modelo de virtud que no solo implica acciones correctas, sino una transformación interna. La moderación, la justicia, la valentía y la sabiduría no son meros valores éticos, sino estados del alma que la preparan para la contemplación de lo divino. Cuanto más se aleja de las ataduras del placer y el dolor, más ligera se vuelve y más fácilmente puede elevarse hacia la verdad. La vía de la filosofía. Si bien la virtud despeja el camino, es el conocimiento el que permite al alma reconocer su verdadera naturaleza y la estructura del universo. La filosofía, en el sentido plotiniano, no es un ejercicio especulativo o académico, sino una práctica de contemplación que permite acceder a las realidades superiores.
A través de la razón y la introspección, el alma comprende que su origen no está en el mundo material, sino en el nous, la inteligencia pura donde residen las formas eternas. Mediante la contemplación de estas realidades inmutables, el alma se libera de la ilusión de la multiplicidad y se orienta hacia la unidad absoluta del uno. Sin embargo, el conocimiento racional tiene un límite, solo puede acercarse a lo divino, pero no fundirse con él. Para lograr la unión completa, es necesario trascender incluso el pensamiento. La vía del éxtasis místico. El objetivo final del alma es experimentar la unión directa con el uno, un estado que Plotino describe como un éxtasis más allá de toda percepción y comprensión. Este no es un conocimiento discursivo, ni una conclusión lógica, sino una experiencia de fusión total en la que el alma se disuelve en la unidad suprema. El éxtasis místico no puede ser alcanzado por voluntad propia, sino que ocurre en un instante de gracia cuando el alma, completamente purificada y desprendida de lo material, es absorbida por la presencia del uno. En ese momento, desaparece toda dualidad, no hay sujeto ni objeto, solo la pura existencia en su forma más absoluta. Esta experiencia es efímera y rara, pero representa la culminación del proceso filosófico y espiritual de Plotino. El retorno al uno no es un acto único ni definitivo. El alma, al estar en contacto con el mundo físico, puede oscilar entre el ascenso y el descenso, y solo mediante una práctica constante de purificación, contemplación y entrega mística puede estabilizarse en su estado más elevado. Para Plotino, este proceso no solo es accesible a unos pocos iluminados, sino que representa la vocación natural de toda alma humana. Todos los seres tienen dentro de sí la chispa del uno y, por tanto, el potencial para regresar a su origen. Su filosofía, más que un sistema abstracto, es una invitación a recorrer ese camino de regreso a la unidad primordial. Influencia y legado. Las ideas de Plotino marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Su reinterpretación de Platón, su desarrollo de una metafísica de la emanación y su visión mística del conocimiento dejaron una huella indeleble en la filosofía, la teología y la espiritualidad posterior. Su influencia se extiende mucho más allá de la antigüedad, impactando la filosofía medieval, el pensamiento renacentista e incluso corrientes contemporáneas. Uno de los mayores herederos del neoplatonismo fue el cristianismo, particularmente a través de la obra de San Agustín. Agustín, antes de convertirse al cristianismo, fue un lector ávido de Plotino y adoptó muchas de sus ideas para desarrollar su teología. En particular, la concepción de Dios como un principio absoluto y trascendente tiene un claro paralelismo con la idea del uno. Además, la noción de la iluminación intelectual, según la cual el alma accede al conocimiento divino a través de un proceso de interiorización y contemplación, es fundamental en la filosofía agustiniana y en la tradición mística cristiana posterior. La idea de que el mundo es una manifestación de lo divino y que el alma debe purificarse para retornar a su origen influyó en doctrinas como la teología negativa y la tradición monástica medieval. El pensamiento neoplatónico no solo se filtró en la tradición cristiana, sino que también tuvo un impacto significativo en la filosofía islámica y judía medieval. Filósofos musulmanes como Al-Farabi y Avicena reinterpretaron la jerarquía ontológica de Plotino, incorporando la noción de la emanación en su cosmología. En sus sistemas filosóficos, el intelecto activo desempeña un papel similar al nous plotiniano, actuando como intermediario entre Dios y el mundo. En el pensamiento judío, el neoplatonismo dejó su huella en autores como Salomón Ingabirol y en la mística de la Cábala, que adoptó la idea de que la realidad visible es una manifestación de lo divino y que el ser humano debe emprender un camino de ascenso espiritual para unirse con la fuente primordial. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento de las obras de Platón y Plotino llevó a un resurgimiento del pensamiento neoplatónico. Figuras como Marsilio Ficino tradujeron y difundieron las Eneadas, integrando sus enseñanzas en la filosofía renacentista. En este periodo, el neoplatonismo se fusionó con corrientes herméticas y esotéricas, influyendo en el desarrollo del pensamiento mágico y la alquimia.
Incluso en la filosofía moderna, el legado de Plotino sigue presente. Filósofos como Hegel tomaron inspiración en la estructura dialéctica de su sistema, mientras que corrientes idealistas y existencialistas han explorado la idea del ser como un proceso de autotrascendencia. En el ámbito de la psicología y la espiritualidad contemporánea, muchas de sus ideas sobre la interioridad del alma y la búsqueda de la unidad con lo absoluto siguen teniendo eco. La visión de Plotino sobre el universo como una manifestación de lo divino y el destino del alma como un retorno a su origen sigue resonando en la actualidad. Su filosofía, al combinar la razón con la mística, ofrece una síntesis entre metafísica, ética y espiritualidad que sigue atrayendo a pensadores, místicos y estudiosos de diversas tradiciones. Su influencia no se limita a la historia de la filosofía, sino que se proyecta en la manera en que muchas culturas han entendido la relación entre lo humano y lo divino a lo largo de los siglos. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.